Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la evolución. La evolución es una ciencia, es una rama de la biología. ¿Qué es lo que estudia la evolución? Pues va a estudiar los cambios, los procesos de cambio que van a sufrir los seres vivos con el paso del tiempo. Y cómo estos cambios pues pueden favorecerle a estos seres vivos pues para poder sobrevivir. Así como Gregorio Mendel, por sus investigaciones, sus estudios, es considerado el padre de la genética, pues el padre de la evolución, por sus estudios, sus investigaciones, por la teoría que postuló, es considerado Charles Darwin. Charles Darwin vivió prácticamente todo el siglo XIX y no creamos que tuvo una vida prodigiosa desde el principio. De hecho, tuvo una niñez y una adolescencia pues bastante difícil, dura. Tenía el peso de la imagen de su padre, que en ese tiempo pues tenía un reconocimiento, un prestigio, ¿sí? Y pues se esperaba mucho de Darwin, en primer lugar por su mismo papá, quien lo presionaba mucho, lo recriminaba en el sentido de que pues no ponía atención en la escuela. De hecho no iba bien, tenía malas notas, ¿sí? que era muy disperso, muy distraído, y pues en realidad lo que pasaba es que Darwin tenía otra manera de aprender. Él era autodidacta, leía mucho, ¿sí? Y así fue como fue aprendiendo. Aproximadamente a los 16, 17 años decidió salirse de su casa para pues emprender su vida pues él mismo. Con base a todos los estudios, observaciones que hizo Darwin, pues desarrolló una teoría científica de la evolución biológica, la cual explica cómo evolucionaron los organismos modernos de generación en generación y en el transcurso de largos periodos a partir de ancestros comunes. Para poder desarrollar esta teoría de la evolución, Darwin pues, se basó en varias cosas. En primer lugar, fue determinante, fue trascendental para Darwin, en el sentido de poder desarrollar su teoría, el viaje que realizó en el barco Beagle. El Beagle fue una expedición pues encargada por la Real Academia de Ciencias del Reino Unido para poder actualizar lo que es la cartografía, el mapa cartográfico del mundo, particularmente el hemisferio sur, ¿sí? Este viaje duró 5 años. Si observan ustedes el mapa, pues recorrió gran parte de las costas del hemisferio sur, pues por lo menos de 3 continentes. Y este viaje fue trascendental porque durante el transcurso del mismo pudo observar y demostrar la forma en que el mundo vivo cambia de manera constante. Durante el viaje pudo observar una serie de patrones de biodiversidad, ¿sí? Que también pues, fueron base para postular su teoría. El primer patrón que observó es que las especies varían de manera global. ¿Qué quiere decir esto? Que especies animales relacionadas entre sí, pero que tenían algunas diferencias en cuanto a su anatomía, tamaño, la longitud de las patas, etcétera, vivían en hábitats separados, es decir, pues prácticamente entre un continente y otro, pero que ecológicamente eran muy similares estos hábitats, que quiere decir que vivían en ecosistemas muy parecidos, ¿sí? El ejemplo característico pues es con estas especies. Esta primera imagen corresponde a un ñandú. El ñandú vive en las praderas sudamericanas, en lo que serían las pampas argentinas, ¿sí? Y que presentan
presenta una relación con su pariente el avestruz africano, ¿sí? E incluso con el emú que vive en Australia. Si bien tenían o tienen algunos tipos de diferencias anatómicas, pues siendo más evidente en el caso de emú, que era de una talla más pequeña comparado con los otros dos, pues sí guardaban mucha relación entre sí y vivían prácticamente en 3 continentes distintos. Este fue el primer patrón que observó Darwin durante su viaje. El segundo patrón de biodiversidad que observó fue que las especies varían, pero de manera local, ¿sí? Es decir, las especies animales diferentes, pero que estaban relacionadas por un ancestro en común, solían ocupar diferentes hábitats dentro de un área local, es decir, en un área mucho menor comparado con un área entre continente y continente. Esto lo observó en las diferentes islas del archipiélago de las Galápagos, ¿sí? Las Galápagos pues, fue una escala fundamental para Darwin en sus estudios. Este archipiélago está formado particularmente por 2 islas donde pudo hacer estas observaciones. La isla más grande, que es la isla Isabela, y la isla más pequeña y curiosamente la más alejada del archipiélago, que es la isla Hut, ¿sí? En la primera isla, en la Isabela, encontró esta especie de tortuga gigante. La característica anatómica de esta tortuga es que tiene un caparazón totalmente cóncavo. El cuello es corto, por lo que para alimentarse pues lo tiene que hacer a ras del suelo, ¿sí? La vegetación que está al ras del suelo. En la segunda isla, en la isla Hut, la más pequeña, encontró esta otra especie de tortuga con esta variación. Esta tortuga, su caparazón tenía esta forma, quiere decir tenía como salientes en los extremos. Su cuello es más largo, ¿sí? Lo que le permite alimentarse no solo de la vegetación que está al ras del piso, sino poder alimentarse del follaje que está en algunos tipos de plantas hasta cierta altura, ¿sí? Y esto lo encontró en pues, un área pequeña como es la que corresponde al archipiélago de las Galápagos, ¿sí? Otro ejemplo que también es bastante conocido sobre este patrón de biodiversidad en cuanto a la variación local son los pájaros pinzones, ¿sí? Encontró pájaros pinzones que tenían particularidades en su pico entre una isla y otra. Por ejemplo, esta variedad de pico pues le permitía a este pinzón poder tomar semillas duras y poderlas triturar, ¿sí? Este otro pues le permite tomar el néctar de las flores por la longitud de su pico, y pues poder atrapar insectos. Entonces aves pues aparentemente relacionadas en cuanto a especie, ¿sí? Pero que tenían estas diferencias anatómicas dentro del archipiélago de las Galápagos. Ok, el tercer patrón de biodiversidad que observó Darwin durante este viaje es que las especies varían con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pudo encontrar semejanza entre las especies actuales con una serie de ancestros, y esto lo logró a través de la observación y la obtención de fósiles animales, y que al compararlos con estas especies actuales presentaban estas semejanzas. Haciendo un pequeño paréntesis, vamos a recordar que un fósil
pues van a ser los restos conservados o los vestigios de organismos antiguos, ya sea restos como este hueso, que es lo más común que se llega a encontrar, o vestigios de especies que durante la evolución del planeta pues quedaron como impresos, impregnados en las diferentes estratos, capas de la Tierra, ¿sí? Entonces, él observó como ejemplo esta similitud entre el gliptodonte, ¿sí?, y el armadillo, y entonces estableció que el antecesor del armadillo era este gliptodonte. Si queremos ubicar esta especie antigua, pues si hemos visto la película de la Era del Hielo 2, pues este personaje es un gliptodonte, ¿sí? Y entonces, a pesar de la diferencia de tamaño, pues pudo establecer esta semejanza. Además de su viaje y los patrones de biodiversidad que encontró Darwin, ¿en qué otra cosa se basó para poder desarrollar su teoría? Se basó en la teoría que unos geólogos contemporáneos a él establecieron sobre la edad de la Tierra. Hasta principios del siglo XIX, pues la ciencia aseguraba que la Tierra era relativamente joven, no tenía tanto tiempo, miles de años, y que pues no tuvo transformaciones tan drásticas y tan violentas como las que tuvo, y como si recuerdan, observamos en el tema de origen de la vida con el video de National Geographic. Dos geólogos británicos pues establecieron que la Tierra era mucho más antigua y que había y sigue sufriendo transformaciones sumamente radicales, ¿sí? Sumamente violentas, ¿de acuerdo? Estos son los dos geólogos que postularon esta teoría y se basaron, por ejemplo, en el estudio del Gran Cañón, ¿sí? Si ustedes han tenido oportunidad de visitarlo o viendo fotografías más a detalle, pues observarán que el Gran Cañón pues son montañas donde podemos ver diferentes estratos, ¿sí? Estos estratos, ya a través de estudios geológicos, de paleontología, pues podemos ir observando los cambios en la formación y la constitución del planeta. Darwin se basó en esta propuesta para decir que estos cambios bruscos, violentos por parte del planeta, pues afectaron a las especies vivientes, lo que provocó que pues los que podían adaptarse pues iban transformándose para poder sobrevivir a estos cambios bruscos. ¿En qué otra cosa más se basó Darwin para poder postular su teoría? Pues se basó en la teoría evolutiva de Lamarck. Lamarck era un evolucionista antecesor a Darwin, es decir, vivió en época anterior, ¿sí? Fue un científico francés, y lo que él estableció como teoría fue que todos los organismos tenemos una urgencia innata, ¿sí?, un instinto de ser más complejos y perfectos, con el afán de poder sobrevivir, ¿sí? Lo que provocaba que durante su vida los organismos pudiéramos cambiar al usar o no de manera selectiva diferentes partes del cuerpo. Y esto pues lo basó con el estudio de las jirafas. Lamarck aseguraba que las jirafas originalmente eran de cuello corto, y que algunas de ellas pues comenzaban cada vez más a estirar su cuello con el afán de poder obtener alimentos de la parte alta de los árboles, y que estas jirafas, conforme iban estirando el cuello, pues empezaban a activar, digamos, o a usar de manera selectiva esta estructura, esta parte de su cuerpo, de tal manera que empezaba efectivamente a estirarse. Comparado con otras jirafas que no lo hacían,
¿sí? O no lo hacían de manera constante. Y una vez que estas jirafas obtenían su recurso, este alimento, gracias a que estuvieron usando este cuello, cada vez lo estiraban más y más y crecía más, pues le transmitían esta característica de manera hereditaria a sus descendientes, ¿sí? Entonces, con base a esto, también pues tomó fundamentos Darwin para poder ir armando su teoría. ¿En qué más se basó Darwin para desarrollar su teoría? Pues se basó en el crecimiento de la población humana. Un economista británico, antecesor a Darwin, que fue Malthus, pues estuvo durante algún tiempo observando las condiciones de la población humana, en donde veía que cada vez iban mejorando estas condiciones, por lo que había mayor sobrevivencia en el nacimiento de los seres humanos, que había menos muertes, que el promedio de vida de las personas iba en aumento, iba cada vez siendo mayor edad, ¿sí? Por lo que observó que esto estaba causando una sobrepoblación de la especie humana, y pensó que si la población humana crecía sin ningún control, sin ninguna restricción, pues podría llegar un momento en que no habría ni suficiente espacio ni suficiente alimento para cubrir las necesidades de todos. Esta teoría la propuso a principios del siglo XIX, ¿sí? Y ahora, en la actualidad, somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Podemos entonces preguntarnos, ¿tendrá razón Malthus? ¿Habrá tenido razón? Bueno, eso podría quedar para otra charla. Aquí lo importante es resaltar que pues Darwin, con base a estos estudios, pues lo traspoló a todas las demás especies. También él aseguraba que pues si esto sucedía con los seres humanos, pues con las otras especies podía ocurrir. Si había una sobrepoblación, pues iba a haber una competencia, una limitación en cuanto al espacio, la obtención de los recursos necesarios para sobrevivir, etc. Finalmente, hubo otra cosa en la cual se basó Darwin para poder desarrollar su teoría, y esta es la selección artificial. Resulta que Darwin criaba palomas mensajeras, ¿sí? Entonces, a través de cruzas controladas por parte de él, pues permitió que se desarrollaran algunas habilidades. Por ejemplo, la paloma que está al centro, pues es una paloma robusta, tenía un tórax amplio, lo que le permitía soportar o aguantar distancias más largas, debido a que tenía una muy buena capacidad respiratoria, ¿sí? No volaba tan rápido, pero sí cubría distancias más grandes. La de el lado izquierdo de la pantalla, en cambio, era una paloma pues más delgada, más esbelta, con alas relativamente un poco más grandes que la anterior, ¿sí? Lo que le permitía volar a mayor velocidad, aunque no tenía tan buena condición física, lo que pues, no le permitía recorrer grandes distancias, pero sí recorrerlas a mayor velocidad. Entonces, a través de estas cruzas, pues pudo controlar el desarrollo de diferentes habilidades, y también se basó para poder estructurar su teoría de la evolución por selección natural. Entonces, con todos estos elementos, finalmente Darwin estableció esta teoría. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin está formada por tres postulados.
El primer postulado, la primera afirmación, la primera premisa, dice que hay una lucha constante por la existencia, por la sobrevivencia. Entonces, en una población, si hubiera más individuos que pudieran sobrevivir, los miembros de dicha población deberían competir para obtener los alimentos, los espacios y todos los recursos vitales para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces aquí vamos a establecer como ejemplo una población de grillos. Vamos a encontrar dos variedades en cuanto al color de grillos en la misma población, los grillos verdes y los grillos amarillos, ¿sí? Entonces las hembras van a tratar de poner la mayor cantidad de huevecillos con el objetivo de que un buen porcentaje de estos huevecillos puedan nacer y sobrevivir, ¿sí? Entonces, si hay un gran porcentaje de individuos que logran nacer y tienen las condiciones para sobrevivir, pues va a haber una competencia entre todos estos descendientes. El segundo postulado habla de la variación y la adaptación. ¿A qué se refiere? A una variación en la naturaleza, ¿sí? Como son las condiciones del ecosistema o del hábitat donde viva esta población. De manera específica, los grillos pues van a vivir en un ecosistema de campo abierto, una pradera donde no hay vegetación alta, donde pues es difícil poderse ocultar de los depredadores, y también va a haber una variación hereditaria, ¿sí? Como ocurre en el caso de el color de los grillos, amarillo o verde. Estas variaciones son llamadas adaptaciones y pueden llegar a aumentar la posibilidad de que un individuo sobreviva y posteriormente se reproduzca. Entonces, tenemos ciertos descendientes que tienen pues esta variación hereditaria que es el color, y ver qué tanto se adaptan a este ecosistema de campo abierto. Esto va a depender del tercer postulado. Y el tercer postulado dice que el que va a sobrevivir el que sea el más apto. ¿Qué quiere decir esto? La aptitud va a describir lo bien que un organismo pueda sobrevivir y reproducirse. Es decir, los individuos con adaptaciones, tanto al medio ambiente como las adaptaciones hereditarias, que se acoplen bien a estas condiciones, tienen una mayor aptitud para poder sobrevivir. Entonces, en nuestro ejemplo de los grillos, pues los grillos de color amarillo, pues no son tan aptos porque pues ante el depredador, ante el pájaro, pues va a ser un objeto claro que lo va a poder distinguir y va a ser más fácil que lo pueda cazar. En cambio, los grillos verdes van a ser más aptos, van a tener una mayor aptitud, debido a que por su color oscuro, por esta variación que heredó, pues le permite camuflajearse en el mismo entorno, lo que es más fácil que pueda escaparse del depredador, sobrevivir y posteriormente reproducirse, lo que a la larga va a provocar que habrá mayor número de descendientes de grillos verdes comparado con el número de descendientes de grillos amarillos, que va a ser mucho menor, ¿sí? Y que a lo largo del tiempo, de generación en generación, va a provocar que pueda llegar un momento en que desaparezcan los grillos amarillos, ¿sí? Entonces, estos son los tres postulados que conforman la teoría de la evolución por selección natural. La selección natural va a ocurrir en cualquier situación en la que van a ser mayor número de individuos de los que van a poder sobrevivir, ¿sí? Además va a ocurrir cuando exista una variación heredable y exista una aptitud, ¿sí? Una manera una aptitud para adaptarse de un individuo a otro conforme a su entorno, ¿sí? Los que se puedan adaptar más fácilmente van a ser más aptos y van a tener mayor posibilidad de sobrevivir. Entonces,
Esto es lo que corresponde a la selección, a la teoría, perdón, de la evolución por selección natural. ¿Cómo podemos tener evidencias acerca de la evolución, de lo que trabajó Darwin, principalmente lo que han trabajado otros científicos evolucionistas a lo largo de la historia? Pues nos podemos basar en 4 evidencias. La primera es la biogeografía, que ya lo habíamos platicado un poco, con uno de los patrones de biodiversidad que había encontrado Darwin durante su viaje. Los patrones en la distribución de las especies vivas y fósiles revelan cómo evolucionaron los organismos modernos a partir de sus ancestros, ¿sí? Entonces puede haber organismos que están estrechamente relacionados, pero que tienen diferencias. Y eso lo vemos con los 2 tipos de tortugas que encontró en un espacio, en un área relativamente corta, Darwin, en el archipiélago de las Galápagos. ¿Sí? Puede haber especies relacionadas de manera distante, pero que van a tener muchas similitudes, como por ejemplo el ñandú, el avestruz y el emú, que encontró en 3 lugares distantes en el planeta. La segunda evidencia es la edad de la Tierra y los fósiles que podemos encontrar y apoyarnos en su observación. Igual, ya habíamos hablado sobre la teoría de los geólogos, ¿sí? que fueron contemporáneos a Darwin, sobre la idea de que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba y que había sufrido cambios mucho más violentos y drásticos. También lo observamos a través del video de National Geographic que vimos en la presentación de El origen de la vida, y que aquí se presenta, ¿sí? Si consideras que no es necesario observarlo de nuevo, pues te sugiero que des 4 clics a esta presentación para que podamos seguir adelante. La evidencia proporcionada por los fósiles, que también forma parte de esta segunda, pues nos va a decir que muchos fósiles que han sido descubiertos recientemente forman series que trazan la evolución de las especies a partir de ancestros comunes. Puede ser que nuestros ancestros los compartamos con otras especies que en la actualidad ya no nos parecemos. Aquí tenemos en este esquema pues especies marinas, ¿sí? Como puede ser ballenas, delfines, etcétera, que van a tener como ancestros similitudes o semejanzas con otras especies que se desarrollaron de manera terrestre, como puede ser el cocodrilo, como puede ser los caninos, ¿sí? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estos fósiles nos permiten dar esta idea en cuanto a la existencia de ancestros comunes. La tercera evidencia es comparar la anatomía, ¿sí? y la embriología de las diferentes especies. En cuanto a comparar la anatomía, cómo estamos formados estructuralmente, pues Darwin observó que todas las extremidades tenían la misma estructura. Sin embargo, algunas especies usaban esta estructura para arrastrarse, otras para treparse, otras para correr y otras para volar, ¿sí? Las clasificó estas estructuras en estructuras homólogas, en estructuras análogas y estructuras vestigiales, que vamos a ver a continuación. Las estructuras homólogas se refiere a estructuras que las especies relacionadas comparten y que fueron heredadas por un ancestro común, pero que no tienen la misma función. Por ejemplo, nuestro ancestro común, ¿sí? Como indica esta imagen,
pues podría ser un ancestro que proviene del agua, y de ahí pues nos desprendimos varios descendientes, como por ejemplo la rana, cuya estructura se desarrolló de manera específica para poder saltar, el cocodrilo, un reptil, para poder caminar, el ave para poder volar, o un mamífero como el caballo para poder caminar, correr, etc. La teoría de Darwin explica la existencia de estas estructuras homólogas adaptadas a diferentes propósitos como consecuencia del descendiente con modificación a partir de un ancestro común. La clave aquí es que es la misma estructura, pero van a tener funciones distintas. El segundo tipo de estructura clasificada por Darwin es la estructura análoga. Partes del cuerpo que van a compartir una misma función, pero que están formadas por estructuras distintas. Y lo podemos ver con los animales voladores, ¿sí? Tenemos tres tipos de animales aquí, ¿sí? El ave, que es que va a tener una estructura distinta al murciélago, que va a tener a su vez una estructura distinta a la mosca, ¿sí? Sin embargo, la función es la misma. No están formadas por los mismos tipos de estructuras, de huesos, de tejido, pero van a cubrir la misma función, que es la de volar. Entonces la clave es la misma función, pero diferente estructura. El tercer tipo de estructura clasificada por Darwin son las estructuras vestigiales, ¿sí? La cual se define como una estructura heredada de los ancestros que ha perdido su función original en gran parte o por completo, ¿sí? Ejemplos: tenemos que la salamandra pues contaba con una extremidad que tenía dedos de más, ¿sí? La ballena, por ejemplo, pues va a tener un vestigio de cadera, ¿sí? Pues que ya no tiene ningún uso, lo mismo que la serpiente, como esta boa, ¿de acuerdo? Entonces son estructuras que se han heredado de ancestros que ya no tienen ninguna función, o que casi no tienen ninguna función. En el ser humano tenemos estructuras vestigiales. El apéndice, que es esta estructura, pues es el vestigio de lo que se conoce como el saco ciego. El saco ciego lo podemos encontrar en otras especies como el caballo, el conejo, y es una bolsa, un órgano en forma de bolsa mucho más grande, y que ayuda a lo que es la digestión principalmente de vegetales, de plantas, ¿sí? Al nosotros perder la capacidad de poder digerir plantas por cuestión evolutiva, en cuanto a nuestros antecesores fueron cambiando su dieta, ¿sí? De tal manera que se fue perdiendo la función, y por lo tanto pues fue reduciendo de tamaño. Otro vestigio que tenemos los seres humanos pues es la famosa muela del juicio. La muela del juicio, que actualmente o no erupciona de manera total en algunos individuos, o de plano no erupciona, y pues también nos da referencia a que nuestros antecesores pues tenían una mandíbula más grande, en donde la última muela podía salir sin ningún problema, y pues que era parte vital para poder llevar a cabo la masticación de algunos tipos de alimentos que actualmente pues ya no consumimos, y por lo tanto pues nuestra mandíbula se fue reduciendo, y por consiguiente el espacio para que pueda salir esta
esta mula de juicio también se va reduciendo. Y pues en realidad ya no tiene ninguna función, ya no es vital. Es más, en algunas personas, por la inclinación con la que sale, pues puede provocar problemas en cuanto a la alineación de las demás piezas dentarias. En cuanto a la parte de la embriología, como parte de esta tercera evidencia, los patrones similares de desarrollo embrionario ofrecen más evidencia de que los organismos han descendido de un ancestro común. Observen esta imagen. Durante el desarrollo embrionario, pues llega un momento que nos parecemos a muchas especies, ¿sí? Que podríamos acabar siendo un renacuajo, podemos acabar siendo un mamífero, con referencia a que pues nosotros ya no desarrollamos lo que sería la cola, ¿sí? Entonces, durante cierto momento, en el desarrollo embrionario, pues tenemos muchas similitudes con otras especies, ¿sí? La última evidencia va a ser la genética y la biología molecular. ¿A qué se refiere esto? A nivel molecular, a nivel de las moléculas, el código genético es universal y las moléculas son homólogas, es decir, son parecidas, lo cual nos va a ofrecer una evidencia de la existencia de un ancestro común. Es decir, nuestro ancestro común pues estaba conformada por una cadena de cierto tipo de moléculas, que en este caso serían ácidos nucleicos, ¿sí? Y pues prácticamente todas las especies vivas vamos a manejar este tipo de patrón, ¿sí? De moléculas homólogas, ¿sí? Este código genético es prácticamente idéntico en casi todos los organismos. Vamos a encontrar una gran similitud entre nuestro código genético con el código genético, por ejemplo, de una mosca de fruta, o con ratones, ya no se diga con mamíferos como los chimpancés, cerdos, etc. Entonces, podemos compartir información genética incluso con organismos microscópicos, como pueden ser bacterias, ¿sí? O algunos tipos de protozoarios, incluso con plantas, con organismos que están dentro del reino fungi, ¿sí? Etcétera. Entonces, gracias a esta evidencia en cuanto a la similitud molecular, pues podemos afirmar que procedemos de un ancestro en común.